A ver si lo entiendo bien. Había unos requerimientos en el sentido de que por ahora se quería dejar un poquito por fuera el tema de los pedidos de compra y los pedidos de venta, para que no fuesen considerados dentro del flujo de caja, ¿cierto? Sí, o sea, lo que íbamos a tomar eran documentos reales que existieran, ¿cierto? Correcto, Okay. exactamente. ¿Sí? Mira, para lograr ello, yo por supuesto vine aquí a tesorería, a previsiones de flujo de caja, es básicamente donde yo configuro el flujo de caja. Entonces entro allí y aquí hay un estándar predeterminado. Claro, lo que significa es que yo puedo tener diferentes, digamos, flujos de caja bajo diferentes criterios. De acuerdo a eso yo puedo venir y decir cuál necesito, cuál en cada momento. ¿Sí? Entonces puedo tener uno que incluya el tema de las órdenes de compra y los pedidos y otro que no lo incluya. ¿Sí? Eso significa que aquí simplemente puedes crear esos parámetros. Yo lo que estoy haciendo es utilizando igual el que tenemos, el que he trabajado últimamente, que es el predeterminado, que es este que está acá. ¿Sí? Y este que está aquí, si nosotros queremos ver qué información es la que queremos reflejar en ese estado o flujo de caja, nos vamos aquí a la parte donde dice relacionado. Perdón, vamos aquí a la parte donde dice acciones. Ya, se me perdió la opción. Un segundito, muchachos. Un segundito. Ya se me perdió. Movimientos. No, entonces, déjame un segundito que creo que aquí me enredo un poquito. Espera. Creo que entonces es en la otra opción. Vamos a ver un momentito aquí al catálogo. No, sí es donde yo estaba. Ahora no la encuentro. Aquí hay una opción. Hojas. Perdón, exacto. Está enredado aquí. Es este proceso, hojas de flujo efectivo. Ese proceso, hojas de flujo efectivo, lo que me permite aquí poder yo disponer o poder seleccionar cuáles son las líneas que yo quiero que hagan. Entonces, en ese caso, yo voy aquí a procesos, dentro de hojas de flujo efectivo, le digo procesos, y hay una opción aquí donde él me permite correr un proceso en Business Central, donde aquí, como ustedes lo ven, yo puedo seleccionar qué es lo que quiero que haga parte de mi flujo de caja. Entonces, fíjense, fondos líquidos, recuerden que son los saldos de los bancos. Que tengan en cuenta los cobros en función de documentos reales, así como lo dicen ustedes. Y aquí estoy desmarcando pedidos de venta, porque si los marcara, pues los va a tomar en cuenta en la información. Activos fijos, ahorita no tenemos nada en activos fijos. Ingresos manuales de flujo. Recuerden que los ingresos manuales de flujo es todo aquello que ustedes pueden ingresar manualmente, que no está dentro de Business Central, y ahí ustedes pueden colocar tanto ingresos como gastos de lo que va a ocurrir en un rango de tiempo, ¿no? No sé, el valor de la nómina no está provisionado, se lo voy a colocar ahí que el día 30 tengo que pagar tanto de nómina, los alquileres, servicios públicos más o menos voy a provisionar, bueno, cualquier tipo de concepto, ya sea de ingreso o gasto, que no esté, no esté contenido ni en cobros, ni en fondos de líquidos, ni en los pagos a los facturas de los proveedores, bueno, ¿sí? Todo ese tipo de opciones. En este momento, si le doy esta opción, no va a hacer nada porque nosotros por ahora no tenemos ninguna información que hayamos registrado en esos campos. ¿Listo? Voy a omitir también, como dijimos, el tema de las órdenes de compra. Presupuestos, no manejo presupuestos de flujo efectivo, gastos manuales. Bueno, por aquí está la parte de los ingresos, por aquí está la parte de los gastos. ¿Sí? Y presupuestos a nivel de contabilidad no tenemos en este momento. Si le marco, me dice cuál presupuesto, y son presupuestos asociados al tema, por supuesto, contable. El módulo proyecto, impuestos, si lo voy a incluir. Y básicamente esas serían las condiciones. Ya con eso yo le digo aceptar, y aquí se me demora un poquito porque el sistema entonces empieza a hacer el barrido de toda esa información bajo esos criterios que nosotros seleccionamos. Él va a buscar todos los pagos, todos los cobros, todo el movimiento de bancos, todo lo que yo marqué, el movimiento de impuestos. Se va a tardar un poquito, pero ahí me está trayendo la información. Esta información lo que está haciendo es que está actualizándome al día, ¿no? Inicialmente lo que me va a traer. Por ejemplo, el que teníamos ahí de la vez pasada, nosotros teníamos marcado que nos trajese también dentro del flujo Germán. flujo Join the efectivo, meeting. que nos trajera la parte de ventas y la parte de compras. En este momento ya no debería mostrarnos esa información.
Esperemos un rato. Ahí creo que ya se está incorporando Germán. Aquí estoy. Ok, perfecto. Hola. Buenísimo, sí, te escuchamos muy bien. Ok, excelente. Ya arranca, es que bueno, ya ahí también puedo conectarme a compartir pantalla por Zoom o todavía no. ¿No compartir sino a ver o solamente por acá por audio? Solo por teléfono, solo por audio. Ok, listo, excelente. No sé si ya arrancaron. Lo que yo quería decir básicamente era que la idea del taller de hoy es hacer un ejercicio, pues unas pruebas del flujo de caja, pero con información contabilizada, es decir, en la parte de ventas con facturas que estén contabilizadas, igualmente en la parte de compras y con transacciones ya que se hagan manuales en flujo de caja. Poder hacerle seguimiento, por ejemplo, a algunos clientes con algunos documentos en particular, que sepamos en qué fechas deben aparecer en el flujo y comprobar que salgan, validando también las tipos de, ¿cómo se llama? La forma de pago, lo que da los vencimientos. El término de pago de flujo de caja. De flujo de caja, ajá, exacto. Que es diferente al término de pago de la factura que se le envió al cliente. Entonces, si hacemos ese ejercicio, seguramente sea fácil hacerle el seguimiento para que cada persona en cada una de las compañías pueda revisar la información, poderla contrastar contra los informes y estar ya seguro de que el flujo de caja muestra la información correcta. Lo que estamos haciendo básicamente es omitiendo las órdenes de compra en la parte de compras y los pedidos de venta para que no nos distorsionen la información, porque pues sabemos que en cada uno de ellos faltan tareas por depurar, y a pesar de que se depure podría de pronto impactar mucho las cifras que se muestren en algunos periodos de información de los flujos netos de caja que se esperan tener. Entonces, sin embargo, pues yo pienso que excluyendo pedidos y orden de compra, sería, sin embargo, una muy buena herramienta que podría llevar una información bastante real de la situación. De acuerdo. Perfecto, entonces ahí estamos sincronizados todos, porque entonces ya corrimos ese proceso excluyendo el tema de las órdenes de compra y los pedidos de ventas. Lo que ustedes ven en pantalla es lo que él me produjo como resultado, pero quiero que observen que al ordenarlo por fecha, él me está trayendo movimientos que corresponden, por supuesto, a saldos iniciales, porque son partidas que son del 2018, 2019 y 2020. Esto como al final es como si yo estuviera haciendo una operación, o como si estuviera registrando transacciones que por supuesto solo tienen afectación en el flujo de caja, no contablemente. Entonces podemos aquí, si ustedes lo desean, poder excluir esas partidas. ¿Sí? Porque puede ser, ya sí, yo sé que de pronto esto que dice aquí que factura registrada de esto me imagino que es un cliente, sí, es un cliente porque es cobros, que corresponde, me imagino, a una cartera vencida que se viene arrastrando, que en este momento pues están en algún proceso específico internamente dentro de la organización de cobros o jurídico, o qué sé yo. No quiero que me entorpezca en este momento mi flujo de caja. Entonces, si ustedes quieren, los pueden excluir. ¿Sí? Entonces, simplemente así como hacen ustedes pueden venir aquí y seleccionar las líneas, cuáles son, y simplemente con el proceso aquí administrar, pues eliminar esas líneas. ¿Sí? Lo digo porque yo no sé si, insisto, al final de su flujo de caja quieran que esas transacciones que se vienen arrastrando, pues quieran que se tengan en cuenta o no. Eso ustedes lo deciden. ¿Vale? Si están de acuerdo, porque, o sea, no son poquitas, ¿no? Aquí, por supuesto, hay, fíjense, del 2018, 2019, hay algo del 2020. Entonces, ustedes pueden allí, básicamente, poder excluir las que ustedes quieran, porque esto es una propuesta que te da él en función de lo que configuraste, de que quiero ver todos los cobres, todos los pagos, lo que está en bancos, y así sucesivamente que definiste. Si estás de acuerdo, ya con esta parte que es ya la información real que él va a tener en cuenta para el tema de mi flujo, pues básicamente el proceso ya es que tú vengas y lo registres. Entonces vienes aquí y le dices registrar, que es la parte de como si la contabilizar. Entonces yo vengo aquí, le digo registrar, se va a poner en blanco esta ventana de esos registros de flujo de caja. Y eso lo que va a hacer es que me va a conllevar esperemos que aquí que termine. Ya.
Eso lo que va a hacer es que me va a conllevar a que ahora, desde la misma opción de ficha de provisión de flujo de caja, entonces yo venga aquí a la parte donde dice relacionado, provisión flujos de efectivo, y pueda ver esta disponibilidad por periodos. Entonces, si yo ya voy a esta disponibilidad por periodos, aquí, por ejemplo, mira, me está situando sobre la fecha actual, y observen que ya no trae movimientos relacionados ni a pedidos de venta, ni a órdenes de compra, ¿sí? Porque nosotros los excluimos. Ahora lo que tenemos aquí es movimiento 100% asociado a la parte de cobros y a la parte ¿de qué? De pagos. Y aquí, pues, como lo quieran ver, diario, semanal, mensual, trimestral. Bueno, aquí ya podemos jugar con esto de cómo queremos ver la información para ir midiendo día a día, semana a semana, o el rango que ustedes quieran la información. Aquí está a nivel de cobros, aquí a nivel de pagos, y esta es la disponibilidad a nivel de bancos. ¿Sí? Por supuesto, la disponibilidad al mes de hoy y la parte de los impuestos. Nosotros marcamos la opción de impuestos. Entonces, por aquí tenemos la parte de fondo líquido, creo que le llaman Microsoft, Business Central, la parte de impuestos, y por este lado aquí tenemos lo que tiene que ver con la parte de cobros, la parte de pagos. Si nosotros vamos de pronto a ver alguna en detalle, pues recuerden que le puedo dar clic acá, y aquí entonces empieza a ver toda la información. Y aquí es donde me refería. Pues como nosotros incluimos esa información que estamos arrastrando de saldos iniciales, pues está afectando el flujo de caja. Entonces, si no queríamos este efecto, pues antes de hacer el proceso de registrar, pues nosotros debíamos haber excluido estas para que entonces la información se centrara más en operaciones del 2021. Eso es lo que haríamos allí. Y el otro tema importantísimo, perdón, que aquí mismo, era lo estaba citando Germán, que decíamos es que nosotros podemos aquí considerar esto que dice, considerar término de pago de flujos de efectivo. Entonces, esto lo que hace es que nos puede dar un poco más de precisión con respecto a los temas del vencimiento tanto de los pagos a proveedores como de los cobros a los clientes, en la medida que uno lo habilite para que lo considere, y dos, efectivamente en la fecha de mis clientes y proveedores, nosotros le definamos esa condición. Entonces nos vamos para acá, donde dice que aquí en pagos, y por aquí en pagos hay una opción de condición término de pago flujo de caja, lo que significaría que entonces aquí también deberíamos configurarle a cada ficha de cliente, a cada ficha de proveedor, cuál es el término de pago más real en función del pago que le hacemos a ese proveedor o el cobro que nos hace ese cliente. Y este va a ser el valor que va a tomar en consideración Business Central para el flujo de caja, más no el que tenga asociado aquí en el campo estándar que dice código término de pago. ¿Vale? Eso sería también pues, otro de las opciones. Pero por supuesto, primero hay que entrar y configurarle esa condición a esos clientes y a esos proveedores. Si es que queremos utilizar el parámetro de término de pago en función de un flujo de caja y no el estándar. ¿Vale? No sé qué preguntas más quieran tener. Bueno, por supuesto también aquí, fíjense que algo muy importante, si ustedes quieren tener más exactitud sobre ese flujo de caja, es que está el tema de tolerancias de pago, tanto para los descuentos como para los pagos. ¿Sí? Recuerden que en Business Central yo puedo decirle que el cliente maneja 30 días, pero le doy una tolerancia de pago de 5, lo que significa que la factura realmente se va a vencer a los 35 días. O yo tengo un descuento también por pronto pago, pero también manejo unos días de tolerancia. Entonces, si efectivamente eso en la práctica se da, que el cliente tú le estás dando ese tipo de condiciones de negociación, o el proveedor, y que tú él se beneficia, o nosotros también, de esos días de tolerancia, pues yo los habilito acá para que en función de eso, por supuesto, el sistema pues sea más preciso también. Entonces, unido al tema de condición de pago, más la tolerancia, más el término de pago por flujo de caja, va a ser pues que tengas más exactitud en función de esa entrada o salida de dinero que tienes. Y el otro tema, recuerden que les comentaba, es que aquí en la parte de acciones, también aquí en flujo, tú puedes aquí venir y colocar también todo lo que son ingresos o gastos
de cualquier otro concepto diferente a una partida que esté soportada por un cobro o por un pago. Ah, bueno, pero lo comentaba, ¿cuánto es el valor de mi nómina que tengo que pagar ahora a fin de mes? Bueno, eso no está en ningún lado en Business Central porque nosotros ingresamos ya al monto de nómina cuando ya se efectuó el pago. Entonces aquí yo podría decirle en qué fecha, darle un número de documento, darle un concepto, darle un valor y en más o menos en qué fecha yo debería disponer de ese gasto y así sucesivamente con otros gastos que no tenga sin registrar en el sistema. Pero así también como gastos, aquí por ejemplo si es un gasto, recuerda que tienes que aquí donde dice, vamos a tratar de poner una fecha, que ahorita el 30, si quieres le pongo un número de documento, aquí le puedo decir es para este flujo de caja, entonces aquí le tienes que decir es un gasto manual de flujos de efectivo, y lo vas a colocar dentro de, quiero que se vea reflejado entre este rubro, gastos manuales de acá, y aquí le pones el valor. Y aquí, por supuesto, en la descripción yo le pondría el concepto, nómina, alquileres, administración, servicios públicos, y aquí entonces les podría colocar el valor. Estos ya son los gastos que uno ingresa manual o ingresos manuales para tener también mucho más exactitud o precisión sobre ese flujo de caja. ¿Vale? Ahí, ¿me escuchas, Freddy? Sí. Ah, ok. Cuando me conecté a la reunión por video, perdí el audio. Ese es un no se lo han inventado todavía, Álvaro. No, es que requiere un conocimiento mínimo. Requiere un conocimiento mínimo. Bueno, preguntas, Freddy. Cuando estabas hablando de la condición de pago de flujo de caja, esa hay que hacerla previa a lanzar el proceso de registrar, ¿cierto? Supongo yo. Sí, correcto, Sí. Exactamente. Hay que hacerla antes. Sí, y el hecho que ya la hayas registrado y lo hagas una segunda vez, me imagino que la reemplazará. No pasa nada. Actualiza, ¿sí? Sí, señor, actualiza, es correcto. Actualiza. Es lo que hace actualizar. Perfecto. La segunda pregunta que creo que te la había hecho, no me acuerdo si la habíamos respondido. Cuando él calcula las fechas de los documentos, entonces él genera la tabla con todos los datos que tú tenías ahí antes de registrarlos. ¿Listo? Si hacemos cambio de las fechas de vencimiento de flujo de caja a un proveedor, él va a hacer ese cambio para todos los documentos de ese proveedor. Y si estaban a 30 días y le pusimos como flujo de caja a 45, él recalcula las fechas y dirá que hay que pagarle al proveedor o nos pagará el cliente a los 45 días y no a los 30, como estaba originalmente, calculando las fechas basado en la fecha del documento. La pregunta es, ¿esa fecha que el sistema calculó en esa tabla, es posible de todas formas editarla si uno quisiera ver alguna factura en particular que quiera cambiar? ¿O esa no se puede cambiar? Sí se puede editar. ¿Sí se puede editar? Sí, correcto. O sea que ahí tendríamos ahí habría otra posibilidad de ser más preciso en el flujo de caja todos, porque tenemos a un proveedor. A ese proveedor está la factura 30, hablemos de un cliente. Ese cliente le dimos 30 días, pero sabemos que se demora 45, entonces al flujo de caja lo cambiamos y le ponemos 45. Él va a proyectar ya la fecha en la cual va a recibir el dinero, a los 45 días de 10 facturas. Pero resulta que queremos a 5 facturas de esas 10 ponerle una fecha no de 45, sino de 60, porque él nos está pagando por etapas, no sé. Entonces también podríamos ir a cambiarla antes de registrar para poder hacerle la respectiva actualización, según estoy entendiendo a Freddy, y ahí sería más preciso todavía el flujo, ¿verdad, Freddy? ¿Es lo que te entiendo? Exacto, cuando te genera, tú le dices qué tipo de documentos quieres que te traiga y hace ese barrido y te muestra toda esa ventana donde dice registro. Yo les comenté que si ustedes pueden excluir documentos, por ejemplo, no quiero tenerlo del 2018, no quiero tenerlo del 2019, los excluyo. Pero a su vez también esa fecha que te trae es la fecha en que realmente se haría efectivo la entrada de enero o el pago. Pero esa fecha tú la puedes cambiar. Okay. ¿Sí? Antes de registrar tú puedes cambiar o editar esa fecha y después de registrar pues ya va a quedar en la fecha que tú hayas definido allí. Por eso es que tengo muchas fechas ahí. Tengo fechas que parten del 2018 y fechas que van hasta creo que junio, si no estoy mal. Y claro, tengo facturas que se me pueden vencer allá en junio o algo así. Y esa fecha es la que toma para registro. Perfecto. Pensando en cosas que se puedan todavía modificar más, o sea, automatizar más a futuro, ¿sí? Porque digamos con eso que estábamos viendo,
realmente es bastante poderosa la herramienta de flujo de caja, permitiendo hacer ese tipo de previsiones con fechas diferentes con términos diferentes a los de las facturas, a los reales, y además permitiéndolo editar antes de registrar. Es súper potente. O sea, está mejor incluso que el flujo de caja de Finance and Operation de AX, que no llega hasta ese nivel. Entonces, algo que se podría incluso mejorar todavía más, pero obviamente ya estaremos hablando de hacer customizaciones y mejoras a futuro, es, por ejemplo, integrar alguna solución o algún complemento que podamos hacer para hacer la gestión de cobranza. Entonces, estamos hablando ya fuera del estándar de Business Central, sino ideas como para mejorarlas a futuro. Que puedan las personas que hacen la gestión de cobranza hacer las llamadas y cuando revisan o hacen acuerdos con clientes de pagos de facturas que los clientes se comprometen a pagar de diferentes maneras o en diferentes fechas, que ya es parte más de un acuerdo de gestión de cobranza, poder tener una parte donde podamos actualizar esas fechas y poder integrar esas fechas aquí a esa tablita antes de registrarla, todavía sería más preciso. O sea, son como ideas que yo lanzo como para que luego las podamos automatizar, la herramienta sea todavía mucho más eficiente, más precisa más bien, que a futuro también podríamos hacer, pero con lo que tiene que está mostrando Freddy hasta ahora, yo lo veo bastante bien. Me queda de pronto una duda, más que una duda, es un tema para que lo miremos, qué manejo le damos. Ya vimos que temas como nómina, por ejemplo, que si tenemos previsto y unos presupuestos muy tendientes a ser precisos de cuál es el coste de nómina mensual, pues uno ya puede entrar y mensualmente ponerle el valor, que yo creo que es fácil determinar el valor de las nóminas, y las únicas variaciones que tendrá será de pronto los salarios variables cuando hay comisiones de pronto, ¿sí? Y ese sería tal como lo acaba de mencionar Freddy. Sin embargo, hay otro factor que me gustaría preguntarle a Freddy si has visto algo, si no, para que también determinemos mecanismos por ahora externos para poderlos ingresar aquí en esta ventana, y que es significativo, es el tema de los impuestos. Porque, digamos, en el sistema sale que tenemos que pagarle una factura a un proveedor por X valor incluyendo IVA, y en otro un valor al cliente incluyendo IVA, nos va a pagar. Pero tenemos que hacer la diferencia del IVA descontable versus IVA generado, y ese va a ser el valor del IVA a pagar. Entonces, ese es un saldo de una cuenta que seguramente va quedando. Entonces, no sé si el flujo de caja permita también poner el saldo de algunas cuentas contables, o si definitivamente hay que ponerlo manual ahí. Y si hay que ponerlo manual, pues considerar algún proceso administrativo que permita, a través de algún informe o algo, ir recalculando, y cada vez que se genere un flujo de caja poder determinar esos valores de los IVAs a pagar, y también de las retenciones, porque tampoco quedan como documentos. Las retenciones y los IVAs quedan a nivel de cuentas contables, registrados en la contabilidad, más no en documentos, y normalmente suelen ser montos significativos en un flujo de caja, que a uno le gustaría ver cuál es el valor del IVA que tengo que pagar cada bimestre, o cuál es la retención que tengo que pagar cada mes, y eso ya vemos que con lo que nos está dando el flujo de caja hasta ahora no lo tiene, porque se está basando en documentos. Entonces son rubros significativos que yo vería que deberíamos de pronto ir pensando en algunas ideas de corte administrativo para tener los cálculos rápidamente y poderlos incluir antes de contabilizar o registrar ese flujo de caja, o por lo menos liberarlo para el análisis, para el consumo, poder determinar esos montos de impuestos, IVA, retenciones de la fuente, retenciones de ICA, que son como los más significativos. Fíjate que en relación a eso, claro, como construimos este catálogo, que recuerden es como si fuera una estructura de plan de cuentas normal, nosotros lo creamos con un solo rubro, el apartado de impuestos. Y aquí simplemente nosotros le definimos como que el rango de las cuentas que va a incluir el saldo donde están representados los impuestos que yo tengo que pagar. ¿Sí? Eso fue muy sencillo, simplemente nosotros entramos aquí y aquí le definimos como ese rango, le definimos un código, es un plan de cuentas, una descripción, le dijimos que es tipo movimiento y que va a ser la composición del grupo de varias cuentas, y las cuentas son estas que están acá. De eso, por ejemplo, podríamos haber creado no algo tan genérico. Como tú lo dices, podemos haber hecho una línea donde haga referencia únicamente a impuestos sobre la renta,
otra línea donde haga referencia únicamente a ICA y otra línea donde haga referencia al tema del IVA, tanto el IVA de compras como el IVA de ventas. Y de pronto tiene un poquito más de sentido para verlo después cuando lo analicemos en el flujo de caja. Ahí como no estoy viendo, Freddy, en este momento, ahí lo que estás mostrando es la ventana de los ingresos manuales de información o la de... No, es donde yo creo como el plan de cuentas del flujo de caja. ¿Sí? Que yo creo como una especie de estructura de plan de cuentas donde digo, bueno, aquí voy a agrupar todo lo que son los ingresos y cómo están compuestos, con los cobros, con tal cosa, y después abajo yo hago también la segregación en función de cómo quiero ver los gastos. Entonces, realmente tú lo puedes personalizar como tú lo quieras. Pero en esa estructura, Freddy, te pregunto, digamos, tú dices en la parte de arriba ingresos y pones las facturas de ventas contabilizadas, ¿verdad? Sí. Y puedes ponerle otra línea que también sea, bueno, vamos en la parte de abajo de gastos, las facturas por pagar. ¿Puedes poner en la parte de abajo otra línea que no haga referencia a facturas sino a cuentas contables? Exactamente. ¿O no? Es ¿Sí puedes? Es correcto, porque inclusive los impuestos, yo lo estoy tomando bueno, el rubro para mi flujo de caja de impuestos es lo que está representado en las cuentas X, Y, Z. Ah, magnífico, me enamoro más todavía ese flujo, mira, porque ahí lo que haría el señor Andrés y Sandra es, pones, por ejemplo, para calcularle los IVAs, pone los saldos de las cuentas 2408 o 05, no me acuerdo cómo se llaman, donde aparecen descontables y deducibles para que sea el neto de varias cuentas y ahí aparecería el valor del IVA, ¿sí? Neto de todas las cuentas 24. Lo único que de pronto habría que mirar, y eso ya sería bastante logro ahí, es la periodicidad del pago, porque en el caso del IVA, por ejemplo, uno tiene que, ahí lo vamos complicando cada vez más, ¿no, Freddy? Pero mira que con lo que ya tienes va resolviendo mucho. En el caso del IVA, por ejemplo, acumula lo de un bimestre y lo paga en el siguiente mes, es decir, enero, febrero, marzo, abril. Marzo, abril, los movimientos contables que están entre marzo y abril se deben totalizar y eso se tienen que pagar en mayo y se pagan tú el 15 de mayo, que quiero que aparezcan. Entonces, esa es como la particularidad que tiene, por ejemplo, el IVA, ¿sí? En el caso de la retención, se deben acumular los movimientos del 1 al 31 del mes, del 1 al 30 de abril, por ejemplo, y se tienen que pagar en mayo, tú el 15. Entonces, los saldos que acumula cada rubro, también, aparte de tener definida las cuentas contables que lo determinan, también debe podérsele definir la periodicidad o el rango inicio-fin con base en una fecha de transacción para determinar el valor a pagar en ese periodo. Entonces, ya me responde si me das más de la mitad de la solución, que es, podemos definir una línea en la estructura donde pueda especificar cuentas, pero entonces la pregunta que me queda ahí sería, ¿se le puede especificar también periodicidad? ¿Aló? Aló, disculpa. ¿Sí me copiaste la pregunta? Sí. No, disculpe, que me tuve que salir rápido corriendo. Ah, no, se imagina cómo me inspiré en la pregunta. No, pero aquí la dejamos grabada, tranquilo. ¿Desde qué parte no me escuchas, Freddy? Desde buenos días. Desde buenos días. Desde buenos días. Freddy, entonces lo último que... Ahí me escuchas, ¿verdad? Sí. Lo último que te entendí es que podemos poner en la estructura del flujo de caja una línea más en la parte de egresos, donde podamos decirle, quiero que me refleje el saldo de todas las cuentas contables del IVA, 2408, tanto las descontables como las generadas, y el neto de eso me va a dar seguramente negativo o positivo, dependiendo si es a favor o a pagar. Y ese es el valor que yo tengo que pagar de IVA. ¿Listo? Entonces, hasta ahí está más de la mitad de la solución para el caso de los IVAs. La pregunta sería, ¿cómo le defino yo el día en que quiero que me aparezca ese monto en el flujo de caja? Porque ahí ya está claro que me determinan los saldos de las cuentas. Ahora me falta decirle a mi flujo de caja, eso se tiene que pagar el día 15 de mayo o del mes siguiente o lo que fuera, ¿sí? Y adicionalmente tengo que decirle que el saldo de esas cuentas quiero que me lo calcule en función de una fecha inicio y fecha fin. Es decir, en el caso del IVA, si nosotros lo pagamos, o en el caso de almacén sanitario lo paga bimensual,
que supongo, Andrés, que es bimensual, ¿cierto? En el caso de ustedes. Bimestral. ¿Bimensual? ¿Bimestral? Bimestral. Bimestral. Yo no, alguna vez me equivoqué en una reunión en Colmédica, que era cliente nuestro en esa época, y dije bimestrual. Entonces, desde ese día utilizo bimensual. Bueno. Listo. Entonces, como son bimensuales, ese cálculo lo tiene que hacer, por ejemplo, Freddy. Determíneme el saldo del IVA de los movimientos que están entre el 1 de marzo del 2021 y el 30 de abril. Y el total de ese saldo me lo tiene que proyectar para que sea pagado el 15 de mayo, para ponerte un ejemplo. En cambio, lo mismo ocurre, en cambio en las retenciones, tiene que ser entre el 1 de enero, entre el 1 de abril y el 30 de abril, el total neto de esa cuenta, póngalo como pagar el 15 de mayo. Es decir, ahí resume solamente lo de un mes. Entonces, entiendo por lo que acabas de decir que sí se puede definir las cuentas, pero no sé en cuanto a determinar las fechas de inicio y fecha fin para determinar el saldo y determinar el día en que se tiene que incluir en el flujo, cómo podríamos hacerlo y si tiene algo ahí el proceso como para poderlo determinar. Lo que pasa es que aquí lo separa bien el centro. Cuando yo lo miro desde el punto de vista como catálogo de cuentas de flujo de caja, yo ahí puedo definir cuántas líneas y personalizarlo como yo quiera. Yo puedo poner una línea para IVA, una línea para retención y una línea para ICA. Lo que asocia a cada uno es un grupo de cuentas que corresponde a ICA, Retefuente, IVA. Pero la información que me muestra cuando lo consulto desde el catálogo de cuentas es la información del saldo que tiene la cuenta, por ejemplo, a hoy. Así como de la misma forma como me muestra los saldos del banco a hoy. Sí. Así yo quiero dentro del flujo de caja verlo en función de que yo quiero, eso lo pago cada 2 meses y el próximo pago va a ser mayo 15. Tendrías que utilizar la opción de gastos manuales en flujo efectivo para allí, claro, de una forma como que vendría ahí a verse reflejado doble, pero es la única forma donde yo sí puedo hacer proyección de que ese dinero se va a gastar en tal fecha bajo tal concepto o voy a recibir dinero en tal fecha bajo tal concepto. O sea, lo único que me define ya para el nivel de flujo de caja proyectado, la fecha es cuando lo manejo no asociado a cuentas, sino que lo ingreso como gastos manuales o ingresos manuales. Y le pongo la fecha. Okay. Entonces, lo que te entiendo es que en ese caso, la funcionalidad de poderlo definir por rango de cuentas en la estructura del flujo no sería la más adecuada, porque a pesar de que podemos definir las cuentas, no podemos definir las periodicidades ni las vigencias de los impuestos. Exactamente, es correcto. Entonces es mejor hacer el cálculo y registrarlo en la transacción manual, donde sí le puedo decir ya el monto exacto y la fecha en la cual tengo que pagar. Exactamente, así es correcto. Eso sería un factor para volverlo más preciso todavía, o sea, para volver más preciso el flujo de caja. Y si quisiera una mayor precisión, hay otro aspecto que tampoco lo tendría este flujo, es las retenciones en la fuente que nos van a descontar, porque cuando estamos facturando no estamos liquidando las retenciones en la fuente porque no conocemos con exactitud qué nos van a retener en muchos casos. Entonces esperamos recibir 1 millón, pero el cliente nos va a pagar 950.000 porque nos hizo retención de 50.000. Entonces, digamos que esas son como las particularidades, como las exclusiones o excepciones que uno ya deja definidas para que se tengan en cuenta a la hora de confiar en un flujo de caja. O sea, un flujo de caja es una previsión, más no necesariamente es la exactitud de lo que va a ocurrir en los montos exactos, porque existen esas particularidades. Pero yo creo que son reglas que son generales, que pues cuando uno habla del tema de flujo de caja las tiene claras, que este evento ocurre, y son cosas que digamos quedan como retos a futuros para ser más precisos. Yo no conozco la primera herramienta que llegue a ese nivel de precisión, pero sería fantástico lograr llegar a ese punto. Pero es como para que lo tengamos ahí como en mente de cuáles serían las restricciones o las precisiones que uno dice hasta dónde no alcanza a llegar a un flujo, como lo que yo les acabo de decir. Determinar hasta el valor que le van a pagar con retenciones, a no ser que ya uno empiece a afinar mucho el tema de retenciones y se empiecen a calcular desde la factura
y sea lo que el cliente, ya tengamos claridad de qué es lo que el cliente nos va a hacer porque son clientes habituales. Pero digamos que ese es el reto cada día, irlo perfeccionando. Bien, yo pienso que basado en eso, lo que sigue ahora, muchachos, es hacer pruebas. Entonces, no sé si valga la pena que, no sé quién quiera tomar la vocería, si Bogotá o Eje Cafetero, ver un ejemplo y revisen un cliente o un proveedor, verifiquen los valores que se van a tener que pagar o cobrar en cierta fecha y vayan y revisen el flujo de caja, miremoslo inicialmente por semana o diario y vemos que aparezca allá. Y con eso ustedes van mirando y van ganando la confianza de que la información que va saliendo ahí es la correcta. Háganle pruebas selectivas a algunos clientes, a algunos proveedores, a algunos documentos, verifiquen unas facturas y también unos documentos crédito, notas crédito de evoluciones, verifíquenlo en Excel o totalícenlo si son varios, a ver qué valor debe pasar en el flujo de caja y compárenlo contra el flujo de caja y nos dicen si lo ven correcto. Yo creo que esa es la forma de poder validar y confiar en la información como si le estuviéramos haciendo una auditoría selectiva. Y ya una vez comprobemos que esa auditoría selectiva en algunos documentos, en algunas muestras representativas están bien, ya generen el reporte completo y ya se pueden dar una idea de cuál es el flujo de caja real basado en documentos contabilizados, y ya sería una herramienta que ya estaría disponible y sería confiable pues para su uso. Sí, pero me gustaría es más bien dentro de esta aproximación es ver cómo se va a desplegar la información para que sea útil. Ok, entonces miramos cómo se muestra la información para poderla analizar, ¿sí? Y luego miramos los datos que sean precisos y que pues sean confiables, ¿vale? Y ahí seleccionamos, correcto. Listo, bueno, entonces creo que es Predis para mirarlo diario, mensual o semanal, ¿cierto? Como para mirar la estructura y eso. Okay, en ese caso nos vamos a la parte de flujo efectivo, en donde dice provisiones de flujo efectivo, entramos al que tenemos configurado como predeterminado y ahí deberíamos darle a relacionado, previsión flujo efectivo, y aquí vemos el que dice disponibilidad. Esta disponibilidad, pues entonces aquí es el que me va a mostrar todo el detalle de cómo estamos a nivel de flujo efectivo. Fíjense, aquí se pone una flecha en referencia, pues porque lo tengo a nivel semanal, y entonces aquí lo estoy viendo a nivel de semanal, pero si lo quiero más precisión, pues la máxima sería diario, y entonces aquí a nivel de diario, pues tengo sería el de hoy, y aquí tengo la información, primero a nivel de fondos líquidos, que recuerden fondos líquidos, todo lo que yo tengo configurado como cuentas, y en ese caso están no sé si de pronto hay aquí algunas cuentas que sobran o faltan. Aquí están las de cajas menores, ¿por qué o cajas? ¿Por qué? Porque se están incluyendo, porque en algunos casos entra el dinero allí, los bancos, y por supuesto, como nosotros incluimos dentro de ese rango también el tema de las retenciones, entonces ahí se están tomando en cuenta. Y aquí es la evidencia que nos está mostrando el saldo a hoy de esas cuentas. Pregunta, Freddy. Freddy, buenos días. Una pregunta. Ahí en fondos líquidos, ¿no estamos ingresando dos veces las retenciones? Porque está en fondos líquidos y está bajo el pago en la parte de impuestos. Los fondos líquidos son activos. Las cuentas Acá, no, porque acá cuando dice pagos, nos está mostrando es única y exclusivamente las cuentas del lado del módulo de compras que nosotros se vencen, por ejemplo, hoy. Y no hay ninguna factura asociada a impuestos que no hemos causado. Devuélvete a fondos líquidos, en la primera parte del flujo. Ahí donde están los 706 millones, no debería ser solo banco, pero veo transacciones de retenciones en la fuente, me causa duda. Exactamente, están aquí lo de las retenciones porque cuando definimos en esta parte, todo lo que nosotros hayamos definido aquí, voy a irme más para atrás, en el catálogo, que la información venga asociada al tema ¿cómo decir? De movimientos, ¿sí? Así a nivel de cuentas. Pero fíjate que lo que veo es que su 706 está tomando única y exclusivamente es porque es lo mismo 706 del otro lado, ¿no? Está tomando únicamente bancos, realmente. Porque impuestos es esta parte de acá, que son las cuentas 20 y algo. Pero ya como lo muestra como neto o algo, que con la duda. Claro, aquí fíjate que está aparte exacto. Aquí el valor que tú ves allá, es que esto por supuesto tiene incidencia con respecto al informe de allá, ¿no? No es que esto esté completamente divorciado.
Si nosotros aquí vemos, este valor siempre debe coincidir porque siempre va a ser el saldo a hoy. ¿Sí? Entonces, el valor que queda, ¿cierto? Exactamente, eso es el saldo de mis bancos, 706,280. Si yo vengo y lo miro acá, ya a nivel de movimiento en detalle. Ah, no, sí, fíjate que sí lo está sumando los dos, tanto la parte de los impuestos como la parte del saldo del banco. La información de esos dos es que está reflejado acá y por eso se ven así. Todo lo que yo haya definido en el catálogo de cuentas o en el catálogo de flujo de caja, que sea la suma de cuentas, me la va a mostrar aquí. ¿Sí? Entonces, si yo tengo también suma aquí las cuentas en la parte del IVA y lo que dijimos del ICA, pues va a estar aquí representado en esta parte de acá, porque son saldos de cuentas. ¿Sí? Entonces, lo que él llama aquí como movimientos de fondos líquidos, pues no solamente está teniendo en cuenta la parte de banco, sino está también teniendo en cuenta cualquier otra línea que con el plan de cuentas o catálogo de cuentas del flujo de caja hayamos definido que es la suma de X cuentas. ¿Sí? Es lo que está haciendo allí, en esta parte donde dice aquí pagos. Perdón, pagos no, fondos líquidos. Y lo que tú ves aquí a este nivel, que es cobros, esto sí, como lo definimos, lo configuramos, es exclusivamente basado en facturas de clientes que se vencieron en ese, por ejemplo, aquí en este caso se vencen hoy. ¿Sí? O que ya están vencidas realmente, porque es que aquí me va a traer inclusive lo que ya está vencido viejo. Y lo mismo en la parte del lado de pagos. Aquí en la parte de pago, fíjate que está más sanito porque me está diciendo que facturas, por ejemplo, el lado de los proveedores, supuestamente yo he pagado. Yo lo que creo es que de pronto en el proceso de registro a ustedes les va a tocar venir aquí limpiar un poquito esta parte de acá, porque si yo ordeno por acá, por esta parte, déjame un segundito. Estamos al 19, estamos al 20. Ah, no, mentiras, ahora sí me lo está refrescando y trayendo únicamente lo que es del día de hoy. Mira, hoy deberías estar recibiendo el cobro de estas facturas. Más que yo le creo que fue al acumulado. Y por acá, ¿qué es lo que nosotros debemos haber pagado? Ah, mira, aquí no hay, lo puedes ver así mejor. Es mejor cambiarle aquí la condición para que lo veas un poquito más claro, que sea saldo del periodo. Entonces, fíjate que aquí yo no tengo facturas vencidas en estos días, pero sí tengo aquí cobros para esta fecha. ¿Y cuáles son los cobros? Aquí estos. Aquí siento que esto es mucho más real. Y lo mismo pues ya sería jugar aquí, depende cómo lo quieras ver, si es semanal o como lo quieras ver. Por ejemplo, para el día viernes hay una entrada importante de dinero que está representado en estas facturas. Estos clientes. Y que si ya quieres ver uno en particular, pues que tú puedas venir aquí y no sé, estos son descuentos. Tú quieras ver una factura, entonces tú puedes venir aquí a movimientos. Aquí establecer, en proceso mostrar. Y entonces aquí ya tú estás viendo de quién es la factura, el monto. Mira, esta es de 11 millones algo, entonces puedes ver el detalle de la factura como tal. Ahí es donde ya tú podrías ir ya como un poquito más al detalle. Y del lado también de la parte de los pagos, pues tengo 3 pagos allí. Quiero ver alguno en particular, pues lo mismo. Aquí estás llegando al detalle de cuál factura de qué proveedor es la que tienes que pagar para esa fecha. Sí, yo creo que así es una forma muy fácil y va a ser muy sencillo poder ustedes validar efectivamente que la información que está arrojando aquí está bien o es real. Si, por ejemplo, tú vienes acá y dices que para esta fecha debería recibir este dinero y en la práctica este cliente no te está pagando dentro de ese término, pues ahí es donde tiene sentido que tú le configures el flujo de caja, el término de pago, que es el que realmente en la práctica funciona, para que sea más preciso esto. Y entonces me parece que se vence el 20, si no se vence el 25, qué sé yo. Pero ahí podemos ver cómo se despliega por semana y aquí voy como para comentar un poquito la parte de tesorería porque nosotros hacemos resumen para pagos cada semana.
todos los jueves. Entonces, para mirar cómo se vería esto. Mira, entonces aquí le cambié la condición de ver por semana y entonces ahorita estamos en esta semana, ¿sí? Y entonces aquí tengo que por cobros tengo 260 millones y de pago 61. Entonces le voy a dar a clic aquí a los 260 y entonces pues por supuesto tengo las facturas, ¿sí? Como para ir aterrizando un poquito, Freddy, ¿puedes colocar esa semana terminando el 22? No, él está, no puedo. Eso sí, él lo calcula las semanas completas allí. Yo no sé, creo que no tengo un calendario que yo le pueda definir acá que sea de tal diferente a normal, porque me está tomando la semana del 26, que es la próxima del 26, o claro, o si quiero miro la anterior, la del 19, está acá. Estaba entre el del 10, o sea, de toda la semana de esta semana actual, que es del 19 hasta el 23. Esa es la semana del 19. Sería esta, exacto, porque esta es la de arriba, sería esta entonces. Ahí sí me está tomando todo lo de desde ayer hasta el 25, Y ahí hasta el domingo. ahí no me está tomando vencido. ¿Cómo que no te está tomando vencido? Pregunto, no lo sé. Esto es lo que, por ejemplo, el día 25 se vence esta factura, este cobro. Sí, bien. Y lo que se me quedó sin pagar la semana pasada. Lo que te quedó sin pagar la semana pasada, exactamente eso sí no lo tengo acá. Déjame ver si yo le... Activos, sí, no lo tengo acá. Es correcto. No lo tengo. Déjame ver si lo cambio acá. Viéndolo, o sea, cambiando saldo a la fecha y le doy clic aquí y ahí lo tienes. Okay. Eso es todo lo que tiene vencido ahora, a esa fecha. Ok. Pero ahí es donde te digo, yo creo que ustedes van a tener que hacer algo con esto porque pues hay algunos que me imagino van a querer limpiar. Sí, yo creo que es buena idea hacer. Sí. Eso va a depender de cómo tú lo quieras ver aquí, por saldo de la fecha o por periodo. Si es periodo, va a mostrarte únicamente lo que en esa semana entra, sale, o aquí lo que estás arrastrando. Creo que este jueves, que es el día de pagos, podremos hacer un cruce de información tanto en el Cafetero como acá en Bogotá. Sí, sería configurarlo el tema de que aparezca ya la información, la parte del cliente. Lo chévere es que puedes venir a decirle aquí a abrir en Excel y en Excel pues también si te resulta más cómodo pues poder verlo. Claro, ahí no vas a ver el detalle, ¿no? Te va a llevar pues la información en función de lo que tengas aquí en pantalla, si es semanal y saldo a la fecha o al acumulado. Creo que eso es bastante información. Sí. A colgar. Ahí se va a quedar pensando un buen rato. Aquí dicen cuando sale ese letrero, dice, eso deben ser los de Inantec. Sí, yo creo que trabajamos mucho. Toca salir, yo creo. Sí, me lo voy a cerrar porque eso ahí nos va a demorar muchísimo. Listo, ¿qué más dudas, preguntas? No sé. Sí, creo que lo único que queda ahí es probar. Sí, señores. Hay que ensayar, revisar, mirar qué se deja en la configuración, qué se quita, adaptarlo un poquito más a la necesidad de ustedes, personalizarlo un poquito más para que evidentemente ese flujo, pues la información que les dé, pues tenga mucho más sentido, ya sea con los términos de pago, con las transacciones que quieran excluir, con la información que hay que meter manual, a nivel de gastos e ingresos, y así van a tener pues un flujo mucho más efectivo. Como el tema de los saldos de los bancos también, porque recuerden que eso les hace hacer una preselección y excluir alguna información que no quieras que haya aparte ahí, como por ejemplo estamos diciendo esos saldos iniciales antiguos que de pronto te pueden dar una extorsión ahorita, pues excluirlos. ¿Cómo podemos excluir aquí, Freddy, lo que fue 2018, por ejemplo? Mira, es muy sencillo. Cuando tú vienes aquí en la parte de proceso, le dices que genere el flujo y vienes a esta parte acá y le dices que proponer líneas de trabajo. Entonces yo por lo menos aquí le dije la parte de los saldos de bancos, impuestos, cobros, pagos y creo que impuestos. Entonces claro,
empieza a buscar bajo ese parámetro toda esa información. Ahí se va a demorar un poquito, pero entonces cuando termine me va a llenar la ventana que está al fondo con todos esos registros. Espérate un segundito que los traiga. De lo que me trae allí, que son al final como prácticamente como si fuesen transacciones, yo ahí igual como cuando ustedes hacen un documento, una transacción en cualquier módulo de Business Central, le puedes decir allí cuáles se excluyan antes de registrarlas. Entonces esperemos ahí un momentito cuando termine de cargar todo. Una vez, y soñando, una vez que uno se le hace el flujo de caja, el paso siguiente es ¿qué? ¿Podemos disparar pagos? ¿Qué podemos hacer una vez generado ese flujo de caja? ¿O hasta ahí llega la gestión? Sí, no, de ahí yo lo salto a que en basado a eso venga y me genere automáticamente los pagos. No, eso sí evidentemente no, digamos, no está conectado el tema de esa información de, no sé, los pagos que tengo que hacer hoy, mañana o esta semana, automáticamente venga y genéreme los pagos. Esa parte sí no la tiene. Okay. Sí, es más Esa una parte herramienta analítica pero, y de previsión. pero sí, ojo, recuerda que en la funcionalidad de pagos hay una opción de como parecía la que tiene GP, donde tú puedes ahí establecer unos criterios para decirle, mira, tráigame las facturas que se van a vencer en tal fecha, incluya el descuento pronto pago, o sea, tú tienes una forma ahí de hacer un asistente para que él te proponga con una serie de filtros que tú definas y personalices pagos a futuro y el sistema te los trae en la misma ventana de pago. Bien. Bueno, listo, ya seguimos con eso. Entonces terminemos con este pedacito aquí. Mira, aquí entonces yo básicamente voy a hacer una selección. Lo que pasa es que, claro, aquí voy a, por ejemplo, excluir, qué sé yo, los del 2018, espero que no sean muchos. Pero entonces los que estás marcando acá, es básicamente yo los estoy excluyendo. Okay. O bueno, excluyendo no, los estoy marcando para después decir que los elimine y no me los tome en cuenta. Entonces aquí voy con el 2018, 2019. Ahí, digamos que eliminamos esto. Listo. Entonces, después vienes acá, le dices eliminar. ¿Estás seguro que quieres eliminarlos? Le digo que sí. Entonces, esos del 2018 desaparecieron, me quedaron poquitos del 2019. Y ya después recuerda que tú le haces un proceso de registrar. En este registrar, lo que ya es alimentar como tal la información que después vas a analizar semana a semana en tu flujo, ya no vas a tener en cuenta, o el sistema no tiene en cuenta para el flujo eso que estás arrastrando por lo menos del 2018 y parte del 2019 que eliminamos. Lo mismo si hubiese traído órdenes de compra, órdenes de venta, también les puedo haber hecho esa exclusión. Entonces ahora cuando vengo acá, dijimos que es por semana, que es por periodo, entonces aquí estamos en esta semana, voy a verlo acumulado mejor. ¿Sí? Entonces el acumulado aquí a esta semana, cuando miro que tengo acumulado, observa que las del 2018 ya no existen. No me las está tomando en cuenta, las que excluí o eliminé antes de hacer el registro. Eso sería el proceso. Sí, está claro. Y lo que mencionabas hace un instante de tu asistente, ¿cómo se cuando tú vas aquí a la parte de tesorería, diarios de pagos, voy a escoger cualquiera de acá de estos. Tú tienes una funcionalidad en Business Central que puedes irte aquí a la parte donde dice procesos. No, perdón, no es ahí. Ya te digo dónde es preparar. Aquí, en preparar, proponer pagos a proveedores. Y en proponer pagos a proveedores, él te despliega esta ventana donde tú tienes una serie de filtros que puedes utilizar. Entonces, tú le puedes decir, yo quiero hacer la proyección de pagos al, no sé, al día 26 de abril. Entonces, tú le defines la fecha. Un segundo que tenemos apagados. 26. Él te dice una línea por proveedor. Aquí, entonces, la fecha de registro, pues si va al 26, por lo general también debería ser para el mismo día 26. Y entonces tú puedes aquí empezar a hacer una serie de filtros por proveedor, ¿sí? Por los que tengan cierta, no ya, pero déjame mostrar más porque aquí me estoy saltando una cantidad de opciones. Buscar descuentos por pronto pago, los quieres incluir. Utilizar prioridad de proveedor. En la ficha de los proveedores hay un campo que tú defines prioridad. Le puedes decir prioridad 1, 2, o 3, o 4, y en función de eso, si marcas esta opción, los que sean prioridad 1 los va a poner primero
primero como opción para pago. Importe disponible, también le puedes decir que en el caso lo que pasa aquí es como que para la parte como más de abonos que cualquier otra cosa. Exportados, comprobar otras sanciones de diario, aquí más calcular fechas de registro, aquí a partir de la fecha del vencimiento del documento, o sea, aquí tienes una cantidad de opciones de qué banco vas a sacar el dinero, ¿sí? Aquí después filtras por proveedores o grupos de proveedores, entonces dependiendo de todo lo que tú selecciones acá, al final le das a aceptar y él empieza a trabajar. ¿Sí? Y entonces aquí te va a hacer una propuesta de pagos. Y esa propuesta de pagos es la que tú tienes acá. ¿Sí? Entonces, mira, bajo esas condiciones que tú definiste, esos son los pagos que tú vas a sacar. Aquí, aún si tú quieres lo llevas a Excel, tú puedes decir, no, pero no lo va a pagar a todo el mundo. Entonces yo voy a escoger a quién sí le pago y a quién no. Haces una selección muy parecida a lo que estábamos haciendo en otro lado, entonces no lo va a pagar a este sí, a este no. Lo que selecciones acá son los que tú vas a excluir de los pagos. Entonces vienes y los eliminas. Y a partir de aquí, entonces tú ya puedes venir, ya aquí estarías haciendo el pago masivo, ya después vienes y generas los cheques o simplemente haces el proceso de registrar los pagos. Claro, tú revisas acá, lo mismo, si quieres te queda más fácil lo llevas a Excel para ya analizarlo mejor, pero entonces así lo puedes manejar. ¿Vale? Y por ejemplo, para los pagos sería cuando les tengo pagos solo por de hecho, si tú quieres, tú lo que puedes hacer, Álvaro, un ejercicio muy bueno es que según el flujo de caja, tú tienes que hoy se vence una factura, ¿no? Bueno, haz la opción de proponer pagos a la fecha de hoy y deberían salirte como pagos vencidos a hoy los mismos que te ve reflejado el flujo de caja para hoy. Julie tenía una pregunta. No hay una forma previa que, digamos, por cada proveedor me agrupe varias facturas y no me aparezca por cada factura una y una. No, sí, cuando tú vienes y generas aquí el preparar pagos o cuando tú vas a emitir, tú tienes una opción aquí que te dice, esta acá, mira, esta de acá te permite entonces generar una sola línea de pago que puede incluir varias facturas. Entonces tú puedes definir la condición allí, depende de cómo lo quieres. Miremos Mexichen. ¿Quieres ver Mexichen? Bueno, entonces vamos aquí. Mexichen, y vamos a decirle que entonces es una sola línea y bueno, ahí lo podemos. Ahí está. Entonces me generó pagos por 26 millones, que si yo vengo aquí a la parte donde dice liquidar movimientos, bueno, lo que pasa es que aquí creo que me está pagando todo. Vamos a ver si lo vemos por acá. Bueno, pero ahí me está generando, exacto, déjame ver, por aquí hay una opción donde uno se mete, donde, no me acuerdo si es por acá. Aquí me está generando, esto es lo que me está pagando, mira. Todas estas facturas. Ahí está. ¿Sí? Entonces me está generando un solo pago agrupado en varias facturas para ese mismo proveedor. Con los descuentos por pronto pago, ¿no? Pero ahí ese documento se puede imprimir, ese que nos muestra en pantalla. Si lo puedes imprimirlo, pero ya aquí cuando vas como a cheque que lo imprimes y te sale el detalle. De resto, déjame ver si lo que pasa es que me da miedo darle imprimir, perdón. O será por, bueno, si lo ves por aquí por vista previa, yo creo que por aquí lo puedes imprimir, porque aquí estaría el pago a nivel contable. Por aquí podrías ver puedes imprimir las facturas que se están pagando, ¿sí? Lo tendrías que ver así como en el preview. En el preview podrías ver esa información también. Creo que por aquí hay una opción, no me acuerdo si imprimir.
O donde estábamos ahí, Freddy, no podíamos exportar al Excel para mirarlo. Claro, mira, abrir en Excel, lo que creo que es que aquí sí, no sé si se me va una sola línea o el detalle. No, sí, una sola línea. Porque aquí yo le estoy diciendo que me está exportando lo que está... ¿qué? Pero ahorita que abriste el detalle te da la opción de Excel. Ok. Vamos a verlo por acá, que se me pierde. Acá. Ajá, acá, exactamente, tienes razón. Aquí sí. En esto, Germán, no solventaría la fuente de la información para nuestro famoso reporte PEC de pago a proveedores. Sí, lo que faltaría sería la información del detalle de las retenciones, que no saldrían ahí. Aquí en este no salen. Lo que yo te decía, que aquí sale el valor a pagar, pero no te da el detalle de las facturas. En cada factura, qué descuentos realizaron. Ok. Te voy a eliminar esto, ¿no? Para que Sí. no haya pasado nada porque estamos en vivo y en directo. ¿Listo? Yo voy a tener que salir ya y dejarlos, muchachos. Sí, yo, igual acá. Entonces, pues nada. Conclusiones de flujo de caja, entonces, Álvaro. Y chicos, ¿qué opinan? Paso a seguir. Para que ya tengan